Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gozo, una bendición poder estar aquí en la casa del Señor y poder compartir del tema de esta mañana, luego de el evento tan importante que tuvimos de la presentación de niños, ¿verdad? Es algo que da alegría en el corazón de los padres, da alegría en el corazón de nosotros, los que somos de alguna manera conocidos, amigos y que hemos visto crecer a muchos de los papás que están aquí presentando hoy a sus hijos. Así es que damos gracias a Dios por ello, pero hoy tenemos un tema muy espectacular y especial que tiene que ver con la raíz de la santidad de Dios. Y cuando hablamos de la raíz de la santidad de Dios, en la Biblia se le atribuye, es un atributo fundamental de Dios y de su Espíritu, la santidad. Y para el ser humano cristiano, nacido de nuevo, debe de ser necesariamente indispensable, debe de ser una virtud indispensable del ser humano. Es decir, del creyente en Cristo Jesús. La santidad debe de ser el diferenciador que nos distingue del resto de personas que no conocen al Señor Jesucristo. Es algo que tiene que ir en la práctica diaria del ser humano cristiano nacido de Dios. La palabra santidad en hebreo es kodesh, que significa separación o trascendencia. Y en consecuencia, grandeza, exaltitud de Dios. En la Biblia se le habla a Dios como un atributo personal de Él. Solo tú eres santo y no hay santo como Dios, como Jehová, como Yahweh en 1 Samuel 2:2. Dios 3 veces santo, cuya gloria brilla sobre la totalidad del orbe de la tierra y ante cuya majestad se postra la creación. Isaías 6:3. En griego, en el Nuevo Testamento, la palabra santo es haglios, físicamente puro, moral, sin culpa o religioso, ceremonia o consagración. Santo. Santo es una descripción del carácter moral de Dios. Es parte de la esencia de Dios mismo. La raíz de la palabra que ya explicamos es dividir o separar. Por lo tanto, un creyente nacido de nuevo está separado del mundo, no físicamente, porque estamos en este mundo, pero estamos separados del quehacer mundano que nos afecta día a día. Por lo tanto, cuando hablamos de santidad, estamos hablando que la santidad en el Hijo de Dios se manifiesta en su ser, en el ser del Hijo de Dios. Y para eso vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. ¿Cómo es que se va a manifestar la santidad en el Hijo de Dios? En el ser, en este ser que somos nosotros. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 13. Teniendo una mente alerta y vigilante. Por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando la palabra de Dios habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está hablando de estar listos para la acción. En el mundo en el que vivimos vamos a ser atacados constantemente para quebrantar o quitarnos la santidad. Es por eso que papás, mamás, todos los creyentes que estamos aquí, usted tiene que estar listo para la acción, listo para la batalla. Pero ¿cómo debe estar listo? Con una mente clara, una mente firme, una mente alerta y que no lo agarre desprevenido, que el ataque del enemigo viene. Y viene de distintas maneras. Cada uno somos expuestos de diferente manera dependiendo de la debilidad que cada uno manejemos. Por eso es que Pedro dice, esté listo. Abróchese el cinturón. No crea que lo que el mundo tiene preparado es para su beneficio. Usted y yo tenemos que estar alertas. Papás de niños pequeños que están el día de hoy escuchándome y viéndome. Ustedes, papás, necesitan estar alertas a lo que los niños y las niñas de edad preescolar y escolar, hasta los básicos, están recibiendo como algo que para ellos es natural.
Para usted y para mí, lo normal era negro o blanco, no hay escala de grises. Los niños hoy tienen una multitud de escalas de grises y están creciendo que para ellos es natural lo que el mundo allá afuera les está presentando en cuanto a identidad, en cuanto a género, etcétera, etcétera, etcétera. Padres de familia, atentos, mente atenta. Cíñase los lomos. No es un juego lo que nosotros estamos viviendo en esta época. Por lo tanto, debemos de estar atentos. Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y amor de Dios. Ceñidos los lomos. Hermano, hermana, ¿en qué área de su vida usted y yo necesitamos detenernos un momento y pensar con claridad y pensar certeramente en que necesitamos regresar a un camino si nos hemos perdido o nos hemos desviado? Si es muy natural para nosotros como padres proporcionarle a nuestros hijos las herramientas, tecnología para que estén entretenidos viendo algo allí y siendo educados por lo que está en las herramientas de navegación, deténgase un momento, por favor. Su comodidad como padre no es válida para que sus hijos pequeños estén siendo bombardeados y reeducados a algo que no es correcto con base a los principios de la palabra de Dios. Pregunto entonces, hermanos que estamos aquí, ¿en qué área tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Cada quien sabemos en algo que tenemos que hacerlo. Cantábamos muy alegremente, hoy me rindo ante ti, qué gozo hacer eso. Y ahora Pedro nos dice, sed santos y ciña los lomos del entendimiento. Nos rendimos al Señor cuando tenemos la actitud correcta, cuando tenemos la decisión de poder ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Hermanos, no estamos bromeando en este año 2021 que estamos viviendo con la situación que está afectando a nivel moral a usted, a mí y a los pequeños. Ciña los lomos de su entendimiento. Entonces, esa santidad de Dios también tiene que ver con el carácter del cristiano. El carácter del cristiano. Mire lo que dice el versículo 13b. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. Sed sobrios. Lo contrario de una persona sobria es una persona que está ebria, ¿verdad? Lo contrario de un entendimiento de un entendimiento firme es un entendimiento relajado. Por lo tanto, lo que dice es, sea sobrio. Es decir, hermanos, portémonos serios en esta situación de vida que estamos viviendo. La situación que estamos viviendo es de seriedad. Esté alerta, póngase serio, póngase sobrio. Pero hay algo, aparte de pensar coherentemente, nos está hablando a que tengamos esperanza, esperar por completo. Mire, la fe es creer en Dios en el presente, ¿sí? Creemos por fe, todos, ¿verdad? Pero la esperanza es creer en Dios que algo en el futuro va a pasar. Tener esperanza. La esperanza, dice un dicho, es lo último que se pierde. Quítele la esperanza a alguien y le quitó la vida. Y eso lo sabemos muy claros. Por eso es que cuando habla de esperar con paciencia, está hablando de que el carácter del creyente en Cristo Jesús, que busca la santidad, el demostrar con sus acciones consecutivas, con sus acciones diarias, mostrar el carácter de Dios, tiene esperanza en el amor, en el cuidado de Dios para nuestras vidas. Esperar en Jesucristo, ¿verdad? Eso es parte del carácter de Dios, tener paciencia y poder saber que lo que Dios ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo puede hacer en el futuro. Esperar por completo en la gracia, tener esperanza. Hermanos, la esperanza de Dios nos da vida. ¿Alguna vez le han quitado la esperanza a usted? ¿Le han dado
esperanzadora. ¿Cómo se siente cuando le da una noticia desesperanzadora? Yo he pasado por eso varias veces. Y la última noticia desesperanzadora que me dio, mi cuerpo reaccionó de una forma distinta a como había reaccionado veces anteriores. Me quedé sentado y mi cuerpo empezó a sudar y a sudar y a sudar, y ya no sabía el médico si cuidar a mi esposa o cuidarme a mí, ¿sí? Porque me desplomé, no pude controlar, porque la esperanza que estaba ahí desapareció. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto? De poder estar apartado para el Señor y de poder ir en santidad, que Dios nos dice que esperemos por completo en la gracia. Es decir, aunque existan malas noticias, aunque existan cosas que salen de nuestro control, esperemos. Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él muestra su cuidado de diferentes maneras. Y va a hacer lo que Él tenga que hacer. Entonces aprendimos en familia a decir una frase como esta: Dios no permitirá que pase ni más ni menos de lo que tenga que pasar. Dios va a dar lo que tiene que pasar y así será. Eso es esperar en Dios. ¿No es fácil? No, no es fácil. Pero por eso Dios nos ha dado esa parte de su atributo hacia nosotros, que es santidad, que es poder confiar en Él, apartados de lo que todo el mundo está pensando y haciendo, porque por su misericordia nos permite tener un carácter sobrio, carácter definido, esperar en Él. Esperar en Él. Me llama mucho la atención esto porque aparte de ello, de poder esperar en Él, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Sabe qué significa no conformarse? Significa deje de estarse conformando. En una palabra muy moderna, ser intencional. ¿Ha escuchado que hoy todo tiene que ver con ser intencional? Hay que ser intencional para hacer ejercicio. Hay que ser intencional para acá. Pues seamos intencionales como hijos de Dios para poder nosotros dejar de conformarnos probablemente a los pensamientos, a lo que estamos recibiendo acerca de la información que recibimos o al paradigma que tenemos en cuanto a Dios en nuestras vidas. Nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Deje de estarse conformando y de estar pensando que las cosas eran mejor antes, o que estoy haciendo algo que no me ayuda en santidad, pero lo estoy haciendo porque me siento atado. Momento, deténgase un momento, deje de conformarse a eso, porque Dios nos ha dado las herramientas para ¿qué? Como un hijo obediente, como estos hijos obedientes que están ahí, como estos padres que vinieron a hacer un acto de obediencia al presentar a sus hijos ahí, dice, no os conforméis a estos deseos que antes teníamos. ¿Qué teníamos como deseos antes de conocer a Jesucristo? Le aseguro que no eran deseos muy buenos, porque de naturaleza somos pecaminosos. Pero añade algo aquí, andando en vuestra ignorancia. Es decir, ahora ya no somos ignorantes porque tenemos la palabra de Dios de nuestro lado. Y entonces el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, el vivir en santidad no debe de ser un peso inalcanzable en nuestras vidas. Debe de ser una razón de gozo, de alegría, retomar el camino correcto. Si nos hemos desviado, Dios nos espera con sus brazos abiertos, con su misericordia por delante y nos dice, bien, hijo amado, hija amada, ven, está aquí, ven al gozo de tu Padre, aquí te espero yo, porque me interesas, porque eres importante, porque tú vales la pena, eres mi hijo, eres mi hija, y pagué un precio. Por eso es que enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, como algo en respuesta al gozo del Señor en nuestras vidas. Pero la santidad en el Hijo de Dios
toma como modelo al Padre, hermanos. Vea el versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Busque la santidad. En Efesios 4, 22 y 25 vamos a ampliar un poco esta parte de ser santo. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y en más de alguna ocasión usted ha visto a un predicador cuando enseña esto, que la forma más ilustrativa de hacer esto es quitarse el saco. Despojaos del viejo hombre. Se quita el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados. Aquí viene a tocar otra vez una parte muy fundamental del ser humano. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Por eso el versículo que leyó la hermana de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aquí hay algo que es muy importante que necesitamos comprender y hacer. Lo que Dios hizo por nosotros en cuanto a salvación eterna, Él cumplió su propósito en la cruz del Calvario y a usted le da, lo cambia de estado de muerte a vida y lo hace hijo e hija de Dios. Pero lo que toca a nosotros aquí es cambiar la forma de pensar. Por eso dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Cambio de forma de pensar, y cuando cambio de forma de pensar, entonces incorporo a mi vida ese nuevo hombre, vestido del nuevo hombre. ¿Y cómo lo hago? A través de la incorporación de lo que dice la palabra de Dios en mi vida. A través de esos principios fundamentales de poder convivir y de poder vivir. Repito, no como una ley impuesta, porque la ley es como un castigo puesto aquí en el cuello que no se quiere hacer, porque entonces utilizamos una palabra muy guatemalteca. Tengo que hacer las cosas. ¿Ha escuchado esa palabra? Tengo que. Mi padre antes de ser cristiano decía, yo no voy a ser cristiano, mijo, porque entonces tengo que dejar aquí, tengo que hacer allá. Y él lo decía de esta forma. Ese tengo que como imposición no funciona. Si vamos a renovar y a vestirnos del nuevo hombre a través del Espíritu de Dios, eso es un acto voluntario, intencional, que en respuesta al amor de Dios, yo me paro y digo, voy a hacer esto porque Dios me ama, y yo en respuesta a ese amor quiero de una forma voluntaria transformar mi forma de pensar y renovarme incorporando los principios de la palabra de Dios a mi vida. Creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando, y aquí habla cosas prácticas, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La santidad es algo práctico, hermanos. Por lo tanto, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Pablo decía algo muy importante con relación a la santidad. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y ¿qué dice? Se entregó a sí mismo por ello, por mí, por usted. Es una respuesta de amor al amor de Dios, hermanos. La santidad en el cristiano es ver que Jesús vive con nosotros. Nos ama, nos habla, nos aconseja, escucha y actúa en beneficio suyo y mío. Pero podemos ver que la santidad también el creyente vive en santidad porque la naturaleza de Dios es ser santo. Ahora miren lo que dice el versículo 16. Aquí está la autoridad bíblica. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, Dios nos habla de que si somos hijos de Dios en su vida, y como la naturaleza de Él es ser santo, el Hijo de Dios debe ser santo, vivir en santidad. ¿Cómo se logra esto? Paso a paso, día a día. Si fallo, si caigo, me levanto, me sacudo, sigo caminando. Veo un día a día como un avance en mi vida.
Y no me reprocho a mí mismo los pecados pasados que ni Dios mismo me reprocha, pero yo sí me juzgo muy severamente a mí, o bien otra persona me juzga muy severamente de algo cometido en el pasado. No se equivoque con lo que estoy diciendo. Si cometimos un error, pedimos perdón de ese error y transformamos nuestra forma de pensar, nos quitamos el viejo vestido, nos ponemos el nuevo vestido y hacemos un actuar diferente al error que cometimos. Y entonces Dios dice, sed santos como yo soy santo. Somos pecadores que Dios ha apartado en este mundo para que seamos ejemplo para otros. Les recuerdo algo muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. La gente que no conoce de Jesús, no conoce de Dios, está buscando respuestas en muchos lugares. Y usted y yo somos esa respuesta, porque usted y yo somos hijos de Dios. Los traemos a la verdad y la vida. Cuando hay una pregunta, cuando hay una duda acerca de cómo vivir una vida, usted puede venir y entonces decir a las personas que la única forma de transformar su vida, de cambiar su vida, es creyendo en el poder de Jesucristo, en la muerte y resurrección de Él. Y va a abrirle el mundo a la salvación eterna, que eso es clave en el tiempo que estamos viviendo. Mucha gente está perdiendo la vida. Ahora lo tenemos muy evidenciado por la pandemia, pero en todo el mundo mucha gente está perdiendo la vida. Parte de la santidad en respuesta al amor de Dios, hermano, es que seamos personas que les traigan respuestas al necesitado. La iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, es un lugar donde necesitamos que las viudas y los huérfanos puedan sentir el cuidado y el amor de Dios. Y cuando me refiero a viudas y huérfanos, no me refiero literalmente solamente a las personas que no tienen esposo o que no tienen padres. Hay niños que tienen a papá y mamá, pero no están presentes en la vida de los niños. Y nosotros podemos ser ese agente de cambio en la vida de ellos. Pero el creyente vive en santidad porque Dios es santo en su naturaleza, porque también es la autoridad moral de Dios. Yo soy santo. Ahora mire qué interesante, cuando hablamos de cuál es la autoridad, en la iglesia hablar de autoridad, nosotros tenemos fácil el concepto de autoridad que se rige a través de la palabra de Dios. Pero cuando uno se expone al mundo allá afuera y tiene que hablar de autoridad, de qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, el relativismo moral te dice lo que funcione para ti, lo que funcione para mí, respeto tu opinión, respeta mi opinión y ahí estamos. Es un relativismo moral. Hay una autoridad que rige todo pensamiento y esa es la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. La autoridad que me hace a mí saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y cuando pongo la palabra de Dios como precedente, la base es sólida para poder construir sobre una base sólida. Por eso es que dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice ahí, en este caso, ¿verdad? 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores así de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Bajo qué código moral? La palabra de Dios, hermanos. No lo que piense que es correcto, no lo que me diga alguien que es correcto, sino lo que dice el fundamento de la palabra de Dios para decir qué es lo bueno, qué es lo malo, y cuál es la consecuencia de hacer lo correcto y cuál es la consecuencia de hacer lo incorrecto. Vivir en santidad, hermanos, es imitar el modelo de Dios, pues Dios es santo. Termino con una pregunta. ¿Qué vamos a hacer esta semana para poder evidenciar en nuestros comportamientos constantes el hecho de que estamos viviendo en santidad? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando tengo la oportunidad de hacer algo que no es correcto y hago lo correcto, estoy viviendo en santidad. Cuando tengo la oportunidad de dejar algo que he estado practicando y entonces me
me hago algo que es opuesto a lo malo que estoy practicando, estoy viviendo en santidad y estoy creciendo en santidad. Esta raíz de la santidad es una de las raíces más profundas que el cristiano nacido de Dios debe tener para exhibir comportamientos constantes de la palabra de Dios en la vida diaria. Y así, sed imitadores de mí, decía Pablo, así como yo de Cristo. Imitar a nuestro Señor Jesucristo en cualquier área de nuestra vida en la que estemos, eso va a hacer que el reino de Dios crezca, se enaltezca y que muchos más puedan venir a conocer al único y suficiente Salvador de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por lo bueno que tú eres, porque tú nos has llamado y nos has apartado a vivir una vida santa, Señor. Gracias, porque lo podemos hacer por tu amor, por tu bondad y porque pones en nuestros corazones también ese deseo de hacerlo, Señor. Te pedimos que nos bendigas en todas las áreas de nuestras vidas y en tus manos dejamos, Señor, alguna situación que esté afectando nuestra vida de santidad. Renunciamos a ello, Señor. En el nombre de Jesús, renunciamos a cualquier carga que esté afectando nuestras vidas y que no nos permita, Señor, tener ese gozo de seguir a Cristo, que nos aparta, Señor, de ese bienestar de ser llamado hijo e hija de Dios y esa bondad tuya de hacernos hijos de Dios. Que nuestra mente nos traiciona, Señor, muchas veces a hacer algo que no es lo correcto. Te pedimos que tu palabra esté en la profundidad de nuestro ser para poder, Señor, hacer lo que debemos de hacer, vivir en santidad. Toma estas debilidades que tenemos, Señor. Cada uno sabemos cuál es la que nos afecta. Y ayúdanos, como hijos tuyos te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a poder pasar esa debilidad y poder decir, gloria al Señor. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga.